Y el primer asunto, y quiero empezar preguntándole a Jan Martínez Arens y a Pepe López Zamorano, tiene que ver con todas las consecuencias, con todos los ecos que ha producido el despido, la desvinculación del FBI, de la dirección del FBI, de James Comey por parte ordenada por el presidente Donald Trump. Hay bastantes versiones sobre lo que ocurrió y en las últimas horas Estados Unidos y el mundo no saben muy bien qué fue lo que ocurrió. Dice por una parte Comey, el entorno de Comey, que hubo en los últimos días un momento en el que la Casa Blanca llamó a Comey para que conversaran Trump y el entonces director del FBI. La versión que tiene la Casa Blanca es distinta. Dice que fue Comey quien le pidió a Trump esa conversación. Aparentemente en ese diálogo Trump le pidió lealtad a James Comey y Comey le prometió solamente honestidad, le dijo que iba a ser honesto. Aparte de todo esto, ha habido otros desarrollos. El señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha enviado un mensaje por la cuenta de Twitter diciendo más vale que no haya filtraciones a la prensa por parte de James Comey porque pueden aparecer grabaciones de la conversación entre los dos. Y para rematar, Trump ha dicho que quizás suspenda las ruedas de prensa de aquí en adelante para que haya más precisión en las informaciones. Uno de los artículos que trae el diario The New York Times es que algunos críticos de Trump manifiestan que el despido de Comey puede constituir una obstrucción a la justicia. ¿Puede ser esto verdad? ¿Ha habido aquí una obstrucción a la justicia? Empiezo preguntándoselo a Jan Martínez Arens. Hola, yo creo que obstrucción en el sentido penal no ha habido, o por lo menos no tenemos los indicios para poder decirlo, ¿no? Es potestativo del presidente de Estados Unidos de América mantener o cambiar al director del FBI. Es verdad que es un cargo enormemente protegido, tiene un mandato de 10 años, tiene que ser refrendado por el Senado, pero el presidente puede, con o sin motivo, prescindir de él, y eso lo ha reconocido el propio Comey en el mensaje que ha dado a sus subordinados de despedida. Ahora, lo que ha convertido el despido de Comey es en un teatro, en un guiñol político donde se han cruzado todas las líneas rojas y donde además lo que es la denominada trama rusa, sobre la cual no hay de momento pues indicios fuertes que apunten a Trump, sí, sospechas, pero no pruebas, la ha engrandecido con esa actitud tan destructiva que lo que hace pensar a todo el mundo, lo que nos hace sospechar es que Trump está actuando por motivos de supervivencia política, por miedo a que trascienda algo que hay en esa investigación. Es decir, yo creo que desde el punto de vista penal la destitución no va a tener ninguna consecuencia, pero los efectos políticos van a ser gravísimos y duraderos. Pepe López Zamorano, ha habido dos presidentes acusados de obstrucción a la justicia, uno de ellos, y fue juzgado políticamente, acusado por la Cámara ante el Senado, Bill Clinton en 1998, en el caso de Mónica Lewinsky. Después se acusó, aunque no llegó a ser juzgado, no llegó a haber un impeachment, como se llama en inglés. Eso ocurrió también antes con el presidente Richard Nixon, que terminó renunciando por el escándalo de Watergate en 1974. ¿Puede entonces, y hago aquí la misma pregunta, constituir el despido de James Comey por parte de Donald Trump, puede constituir esto una obstrucción a la justicia? Sí, el problema con los cargos de obstrucción de la justicia es que son muy fácil presentarlos y muy difícil comprobarlos. Por una parte está el aspecto legal, una obstrucción de justicia que sería criminalmente perseguida por el Departamento de Justicia, y en ese sentido el señor Trump tiene un gran aliado que se llama el procurador Jeff Sessions. Yo no veo en este momento ningún escenario plausible bajo el cual pudiera pensarse que lo que sabemos hasta ahora se pueda categorizar como una obstrucción de la justicia en el sentido legal clásico y que por lo tanto podríamos esperar una acción de la Procuraduría de Justicia, del Departamento. Obviamente eso no va a ocurrir. En términos políticos, sabemos que legalmente lo que se puede tipificar como obstrucción de la justicia es básicamente lo que el Congreso decida que es obstrucción de la justicia, es decir, legalmente tendría que ser un acto de traición a la patria, un soborno o un alto crimen, o uno menor incluso. Entonces hay una gran latitud de lo que se puede tipificar. Hasta el momento lo que sabemos, con las versiones equivocadas en esta comedia de equívocos que se ha convertido el despido del señor Comey, es que el señor Trump, y él lo confesó directamente con NBC, estaba pensando
en el caso de Rusia cuando lo despidió. Para poderse tipificar como un delito de obstrucción de la justicia, se tiene que comprobar que hubo una intención corrupta del presidente para obstruir la investigación del FBI sobre la presunta colusión entre miembros de su campaña y Rusia para interferir en las elecciones presidenciales. En ese sentido, estamos todavía lejos de que podamos hablar de ese caso. Ahora, la otra cuestión sería, si continúan las investigaciones en el Congreso y se llega a la determinación que hubo una colusión, dependerá de los legisladores. Hasta el momento, como sabemos, los republicanos tienen el control tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Si bien es verdad que hay divisiones sobre el despido de Comey al interior del propio Partido Republicano, por el momento no hay un horizonte claro que permita pensar que eso va a ocurrir. Yo creo que tendría que haber verdaderamente el descubrimiento de la pistola humeante o la grabación que él menciona, o un dato contundente que pudiera de alguna manera hacer inevitable que se tratara de perseguir por obstrucción de la justicia al presidente de los Estados Unidos. ¿Coincide con Pepe López Zamorano, Pedro Burelli? Yo coincido en general, pero simplemente para agregar algo a esto, simplemente para el tema de la discusión, el que está viendo esto, el comportamiento de Comey, ya en el caso de Hillary Clinton y en el caso de Rusia, el caso de todo lo alrededor de la elección, siempre fue equívoco. Entonces no es nada raro que su salida también esté llena de controversia. Es decir, creo que lamentablemente era una figura muy respetada como era Comey, dentro de una institución terriblemente respetada, con un mandato de 12 años, llevaba ya tiempo dando tumbos. Eso es verdad. Segundo, yo creo que es bastante obvio que la primera pregunta que se hizo el presidente y que se hizo el presidente, el vicepresidente y todas las demás personas a las que él le consultó esta decisión es cómo se va a ver esto, es decir, cuál va a ser la lectura que va a haber de esto. Y la primera, obviamente, que tiene que haber pensado es, la gente va a decir que estamos bloqueando alguna investigación. Por lo tanto, uno presume que esa parte está resuelta en el sentido de que no va a haber obstrucción, no hubo obstrucción. Después vimos ayer al director encargado del FBI muy claramente, porque no es el Congreso el que en el fondo está investigando lo que ocurrió, sino es el FBI que está diciendo nosotros vamos a continuar con nuestra investigación. Esa investigación, si iba a ser seria, ahora va a ser doblemente seria, porque yo creo que el FBI, para salvar su reputación, va a hacer todo el esfuerzo posible para demostrar si hubo o no hubo interferencias, cuáles son las relaciones. Es decir, ha salido ya mucha información que da pie para pensar de que sí había unos contactos suficientemente raros. Obviamente lo que está diciendo Trump es que él le preguntó en 3 oportunidades a Comey si él era parte de esa investigación, digamos, personalmente, obviamente, no estaba tratando de exculpar a la campaña, y que le dijeron que no. La amenaza de hoy, creo que la amenaza en el Twitter de hoy, en su tweet, en el trino que saca hoy Trump, como amenazando a Comey, yo creo que termina confundiendo más todavía la cosa. Porque por un lado te dice, mira, hay una verdad que puede salir, pero lo otro es que es un poco la actitud, un poquito de mafioso de Trump, de llevar esto a esta situación. Y yo creo que ahí es donde pierde Trump, aún si él pudiera, primero, justificar por qué lo hizo, y segundo, escaparse de una cosa muchísimo más fuerte, con repercusiones más judiciales. El costo político de manejar un tema de esto, literalmente como un guapetón de barrio, yo creo que no le está ayudando para nada.